Bueno, bienvenidos a todos. Gracias una vez más a los que venimos participando y- y nutriéndonos miércoles a miércoles. Hoy es el tercer encuentro. Es una alegría muy grande estar juntos nuevamente. Bienvenidos a los nuevos. Y les voy a contar un poquito cómo vamos a hacer la dinámica. Los micrófonos están muteados y así toda pregunta o cosa que quiera compartir lo hacemos a través del chat, ¿sí? Entonces, en esta primera parte, sobre todo para aquellos que no conocen Amplificar, vamos a ver un video, ¿sí? Donde vamos a contarles o van a ver un poco lo que hemos trabajado este año con algunos testimonios. Algunos ya lo vienen viendo, gracias por la paciencia, pero bueno, siempre se suma gente nueva y este es el momento. Y después voy a hacerle una bienvenida más formal, pero bueno, gracias Ricardo y Jakub por sumarte. Gracias Elisa porque te veo ahí chiquitita como sos. Y bueno, vamos a arrancar con este video, con los testimonios, y así podemos conocer Almificar a aquellos que no conocen. Para mí Almificar es una oportunidad del encuentro con el otro desde un espacio amoroso, desde una escucha, desde el corazón. Es contención, escucha, compañía, empatía, solidaridad. Cada reunión que tenemos es como un mimo en el alma. Hola, soy Vero, soy voluntaria de Almificar. Almificar para mí es simplemente abrir el corazón, algo tan simple y a la vez tan profundo. Y cuando digo abrir el corazón es escuchar a quienes más lo necesiten, ya sean adultos mayores, personas que estén transitando un duelo o atravesando alguna enfermedad, y en este momento tan particular que vive el mundo, pacientes con COVID. Llegué a Almificar buscando cómo poder ayudar al prójimo, y en Almificar encontré cómo me ayudaron a crecer como ser humano, acariciando mi alma. Cada vez que termina el encuentro, la verdad que me voy como con el corazón más ancho y más blandito. Esas historias compartidas y esas escuchas tan amorosas. Almificar fue lo mejor que me pudo haber pasado en esta cuarentena. Cuando me enteré de las reuniones, estaba ansiosa de saber de qué se trataban. Me sentí acompañada, escuchada y contenida. Aparte, sentí el gran acompañamiento que me hicieron cuando perdí una gran amiga. Ellos me acompañaron a transitar mi duelo. Bueno, en estos momentos de cuarentena nosotros estamos buscando acompañar a la gente a través de llamadas. Por primera vez espero poder encontrar algo muy Poder agradable. acompañar a la gente. También nos ofrecemos a hacer trámites, compras, cosas que la gente por cuestiones de salud no puede hacer. Nosotros podemos dar una mano en eso. Quería darle gracias a Almificar por acompañarnos en los momentos que pasamos con el COVID. Tanto mi esposa como yo tuvimos el apoyo de ellos, hablaron con nosotros, nos acompañaron, y la verdad que es una ayuda muy linda el poder desahogarnos, el poder hablar de lo que nos estaba pasando, el poder sentirnos acompañados en un momento que vivimos. La verdad que muchísimas gracias a cada una de las personas que componen Almificar. Mi experiencia con Almificar ha sido en 3 oportunidades y está siendo. En primer lugar, en el acompañamiento que hicieron con mi tía, Angélica, durante un proceso de su enfermedad de Alzheimer. Luego con
la compañía que me brindaron en todo el tránsito hacia su partida, que fue de enorme valor para mí, porque fue un momento muy desolador en plena pandemia. Y en este momento acompañando a la hermana Angélica cada jueves, que lo espera con muchísimas ganas, para compartir con otros pares, un momento de escucha, un momento de alegría, un momento de encuentro. Estoy muy agradecida a Almificar y valoro enormemente la tarea que realizan. Muchas gracias. Encontré un grupo de mujeres profesionales dispuestas a hacernos disfrutar de distintos momentos, dándonos alegría, diversión, contención, creatividad, escucha, diálogo y, más importante aún, mucho amor. Hay una frase muy linda que dice: alegría compartida es doble alegría y dolor compartido es medio dolor. Y creo que es un poco eso, ¿no? En el grupo uno siente que comparte el duelo con los demás y que entre todos es más fácil llevarlo. Así que bueno, desde ya agradecidísima con Almificar por esta posibilidad que nos da a todos, especialmente en esta cuarentena que se hace difícil, más difícil llevar los duelos, ¿no? Como que estamos más solos y es esta posibilidad de estar acompañados. Gracias. Es como ustedes bien dicen, almificar, acariciar el alma. Pero yo agregaría algo más. Lo hacen con mucha ternura. Y eso se huele. Gracias. Mi nena de 5 años que tuvo un accidente, sufrió una quemadura en sus 2 piernas de grado B, y quiero darle las gracias a la organización Almificar, que fue la que se encargó de trasladarme, de traerme, llevarme y estar siempre ahí en todo momento. Muchas gracias por todo. Cuando alguien que necesita se siente escuchado, valorado, comprendido, sí o sí algo se va a modificar en la vida de ambas personas, ¿no? Así que bueno, si estás pensando en sumarte o no a Almificar, este es el momento de estar ahí con quienes más lo necesitan. Hola, soy Mariana, fundadora de Almificar. Quiero agradecer a cada una de las personas que se acercaron a Almificar a donar su tiempo, su escucha, su corazón para aliviar el dolor de un otro. También quiero agradecer a todas las personas, que son muchas, que confiaron y confían en nosotros, en nuestra tarea, en nuestra misión. En el mes aniversario de Almificar, queremos regalarle a los adultos mayores de 65 años un programa que lo llamamos Bienvenida Vejez Saludable. ¿Y cuál sería el objetivo? Acompañarlos para que sean protagonistas de una transformación social en el lugar donde viven. ¿Qué necesitamos? Necesitamos de tu aporte, de tu donación, para poder llevar a cabo este programa. Desde ya, ojalá que te sumes. No lo dudes. Muchísimas gracias. Acá estoy.
estos somos nosotros y mucho más. Así que bueno, por lo menos tienen un primer pantallazo de lo que es Almificar. Bienvenidos a los que fueron sumándose. Y en primer lugar, quiero agradecer muchísimo a una persona que me presentó o me mostró, digamos, me habló muy bien de Ricardo Yacoub, que es Débora Rosenfeld. Ella me recomendó a Ricardo, yo me contacté con Ricardo y él con su generosidad está acá con nosotros. No me conoce a mí personalmente, no conoce a Almificar y nos está conociendo a todos y muchos de nosotros lo estamos conociendo a él. Así que yo agradezco muchísimo esa generosidad y por supuesto también la generosidad de Elisa, que cuando fue invitada a este encuentro, a través de su hija Adriana, ella está hoy acá con nosotros para compartirnos su testimonio de vida. Creo que son dos personas muy valiosas, donde nos pueden dejar mucho en esta jornada, en este encuentro. Y como hablábamos con Ricardo, primero Elisa va a hablar un poco Ricardo y después vas a contarnos vos tu vida, ¿no? Tu testimonio y lo que tengas ganas de compartir con nosotros. Y con lo que hablamos con Ricardo es esto de poder hacer un encuentro informal, ¿no? Donde no tanto PowerPoint, tanta cosa, sino justamente poder charlar entre todos. Pero como somos tantos, por eso les decimos a las personas que necesitan compartir algo o hacer una pregunta, que lo hagan a través del chat. Y está Lili, que quien va a tomar esas preguntas, esas inquietudes, y entre todos vamos a armar este encuentro. Así que bueno, gracias Ricardo, él es doctor en psicología, es también director de la UBA de la universidad con la materia de adultos mayores, vejez. Bueno, vos lo definirás mejor, pero bueno, sobre todo la experiencia del contacto con las personas mayores, creo que eso es lo más valioso, más allá de los títulos, creo yo. Así que gracias, Ricardo, por estar con nosotros. Te dejo palabras. Gracias por la invitación y bueno, veo que son un montón y esto debe responder obviamente a que las están haciendo las cosas bien. La verdad que escuchaba tantas cosas mientras en esta presentación y cosas que me gustaría quizás retomarlas para poder comentar algo. A veces es más difícil no dar las clases positivas porque uno ya tiene la experiencia vivo dando charlas, pero en general más armadas, y teníamos ganas justamente de poder tirar algunas ideas como para después poder compartirla entre todos. Pero escuchaba esto del estar acompañado, del ser escuchado, del estar contenido, ¿no? Que parecieran ser las tres palabras que más surgieron en estas imágenes que vimos recién, en este video. Y también veía transitar el duelo, que sinceramente no sabía bien que esto lo trabajaban. La verdad es que yo tengo un interés enorme en que la sociedad valorice que el tránsito del duelo es un tránsito pesado, peligroso. Hay mucha gente que se enferma y fallece transitando un duelo, especialmente en personas mayores, lo cual no significa que después no haya resultados que pueden ser positivos. Pero destaco esta labor que ustedes hacen porque Occidente en alguna medida delegó la tarea del duelo en la familia, ¿no? En la familia, en algún momento, fíjense ustedes que incluso en nuestra cultura americana o mesoamericana podemos ver que el duelo siempre estuvo acompañado. La novena, todos los ritos del duelo en el mundo siempre fue acompañado, porque es un tránsito muy duro, que justamente pone a prueba los recursos individuales que uno tiene, es decir, hasta qué punto uno amó a la otra persona, uno necesitó a la otra persona, y todo esto hace que este cambio de estatus que a veces uno tiene hasta en lo jurídico, ¿no? Hasta en las vivencias cotidianas, hasta el cenar, que a veces se vuelve tan difícil empezar a cenar solo cuando uno cenó durante 40, 50 años con la misma persona, atravesar un domingo.
Y la verdad es que yo creo que este es un tema de salud pública, por eso los felicito, porque muy pocos en Argentina toman este tema como un tema de acompañamiento. Y me parece que esto justamente se acompaña con grupalidad, repito algunas cosas, con amor, con creatividad, con apoyos, con poder facilitar que una persona se reconstruya a partir de un duelo, porque la idea es esta: uno se construyó con otros, se construyó, les cuento, yo también me dedico a hacer programas prejubilatorios, porque también ahí uno tiene un duelo de una carrera que uno tuvo, de un rol que uno ejerció, y cuando se termina esto, uno debe reconstruirse y preguntarse ni más ni menos quién es uno, ¿no? Sin esa persona, sin esa tarea, sin esas cosas que hicieron que nuestra vida sea lo que creíamos ser. Y de repente nos damos cuenta que muchas de las cosas que creíamos ser fueron roles, fueron parte de un acostumbrarse a vivir de una manera. Por eso también podemos hablar de un rol que tiene que ver, que a veces se duela muy duramente, especialmente por las mujeres, que es el nido vacío, ¿no? Cuando de repente esa casa que estaba llena, todos esos espacios que estaban contenidos, donde uno sentía tan importante dentro de toda esa especie de rueda, y de repente algo empieza como a desandarse, y vuelvo a repetir esta pregunta que Sartre decía, a veces, ¿quién es uno? Parecería ser una pregunta obvia, y sin embargo es la pregunta más difícil, porque es la pregunta existencial por excelencia, en la cual uno debe preguntarse, bueno, ¿de qué me pinto ahora? ¿Cómo sigo esta historia? ¿Cómo sigo sin la compañía? Y voy a hacer una nueva analogía con relación a la pandemia, ¿no? ¿Por qué? Porque la pandemia en alguna medida también es un duelo para muchos de nosotros, es un duelo por un tiempo proyectado, es un duelo por la compañía de muchos de ustedes, de sus hijos, de sus nietos, de sus encuentros, de sus actividades, sus talleres, y donde todos debimos reconvertirnos en sujetos más tecnológicos, en sujetos que nos encontramos por Zoom, y que gracias a esto, en alguna medida, es que pudimos retomar un nivel de protagonismo, y esto también lo retomo de lo que ustedes quieren hacer con la gente de 60 y más. Nosotros, bueno, los que venimos de organismos, trabajamos mucho con 60 y más que de 65, porque es la entrada de la vejez, supuestamente, para los países en vía de desarrollo. Y en todo esto, quizás la gran pregunta que hoy se vuelve más candente o más acuciante por momentos, que es ¿cómo sigo con este tiempo tan raro que estamos viviendo, ¿no? Donde uno por momentos siente que todo se vuelve repetitivo y que pasaron los lunes, los martes, los domingos, y todo parece que tiene algo similar, porque uno no tiene esa actividad que en alguna medida define distingue el lunes del domingo, el sábado del viernes. Y en este punto, me parece que hay cosas que muchas personas mayores las vivieron previamente, especialmente cuando se fueron los hijos, cuando se jubilaron. ¿Por qué? Porque cambió tan fuertemente las formas de vida que debieron rearmarse, y la palabra para este rearmarse, y digo armar porque en alguna medida hay muchos controles de lo cotidiano que uno pierde cuando pierde el rol. Es decir, muy probablemente ustedes hayan tenido roles, profesiones, qué sé yo, que no solamente le daban una ganancia económica, sino una posición en la vida. Una posición desde ser madre hasta ser profesora, maestra, lo que fuese, y desde ese lugar es más fácil manejarse con los otros. Perdón que me estoy cayendo con el asiento. Y justamente desde esos roles es de donde nosotros construimos paso a paso nuestra cotidianidad, y alguno nos llamará doctor, y otro nos llamará señorita, y otro y uno creyó de repente que todo eso era uno, y de repente hay algo que tiene que ver con la edad, que no es exactamente de la edad, sino que es el término de
Acá dice alguien, citando a Benedetti, ¿qué haré cuando en mi vida todos los días sean domingos? Bueno, esto lo tomo, después vamos a dejar. Lo que no tenemos que hacer es que los días se vuelvan domingos, y justamente uno de los grandes desafíos de esta etapa de la vida, cuando se concluyen demandas sociales, porque básicamente la jubilación es una demanda social, la labor familiar, más allá de que aparezcan los nietos o los bisnietos, digo, la labor familiar más importante y pesada, podríamos decir, más que solo importante, porque hay otras muchas importantes, se termina en gran medida, y de repente nos encontramos con lo que decía Simone de Beauvoir. Dice, nos dieron una libertad pensando en la jubilación o pensando en muchas otras esferas de esto, para lo cual no estábamos preparados. Y a veces hay que salir a prepararse. O sea, tuvimos que salir a prepararnos con la pandemia, tuvimos que salir a prepararnos con la jubilación, o los que ya se hayan jubilado con la vida de los hijos. Y en este punto la palabra proyecto es una palabra que para mí tiene un peso importantísimo. De hecho, mi primer libro se llamó Proyectar la vida, porque yo venía trabajando en un centro de jubilados, que ni siquiera en ese momento era centro, porque la mayoría eran gente que no había llegado a tener los aportes, y que un gobierno municipal, una localidad del conurbano bonaerense, quería darles algo para que se reúnan, un poco lo que están haciendo ustedes, y surgió un proyecto hermoso que se llamó Abuelos en Acción. No le puse el nombre, a mí no me gusta que digan abuelos, pero y de ese proyecto, que duró para mí 4 años, nació este libro, Proyectar la vida. ¿Por qué? Porque yo iba siguiendo las historias de las personas, historias que venían a veces entristecidas, con cierto sentimiento depresivo, con una sensación de que ya la vida había terminado, y esta frase la repito porque me la repitieron muchas veces, así como también al tiempo de integrarse en este grupo, mucha gente me decía, es como empezar la vida de vuelta. Y esto es proyectar. Y ahí la filosofía trabaja la noción de proyecto diciendo algo que es muy lindo, o por lo menos a mí me gusta cuando Heidegger lo mencionaba, que es que uno fue eyectado al mundo. Nos arrojaron, nos trajeron nuestros padres con su amor, con su deseo, con lo que haya sido, y nos dijeron, vos estás acá. Y de repente somos plenamente responsables de algo que no elegimos, ¿no? Y en este punto él dice que la diferencia del eyectar y del proyectar es que es cuando justamente nosotros nos apropiamos de esta voluntad de vivir como queremos vivirla. Y esta voluntad no es un hecho que se da en una sola ocasión. En realidad la repetimos innumerables veces. Cuando cambian especialmente las circunstancias vitales, lo podemos notar más que nunca. Con todo esto que veníamos hablando de lo que podríamos llamar las crisis vitales, que se generan frente a uno, y donde uno tiene que construir un nuevo proyecto. Entonces, en esto nos encontramos muchas veces, y con la edad, con cierta incertidumbre, ¿no? ¿Podré, no podré? ¿Mi cuerpo me permite, no me permite? Y creo que frente a esto, es que el proyecto es lo que jalona día a día una voluntad que en general no solamente depende de nosotros, sino que también depende de otros. Porque la verdad es que todo lo que hacemos en la vida no es un mero transitar individual, sino que lo hacemos con otros. Y sin otros muchas veces pierde sentido. Uno podría decir, bueno, yo iba a trabajar y iba solo, pero sí, siempre estabas con alguien, hasta con el deseo de los padres de uno, que a veces nos apoyó a que podamos estudiar, a que seamos más valientes con algunas cuestiones. Y creo que en este sentido, el término proyecto tiene un peso enorme para definir, y le diría algo más. Hay muchísima investigación en este momento en relación a los proyectos de los mayores, que justamente son los que tienen menos proyectos en general. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno es joven, o cuando uno tiene que ir a trabajar, y cuando uno entiende que tenés que armar una pareja y tenés que tener hijos, en realidad uno tiene proyectos que podríamos decir, como se utilizaba en la moda, prêt-à-porter, listos para agarrarlos, ¿no? Es como que uno anda por el mundo y te van dando proyectos por todos lados. Cuando uno es más grande, los proyectos demandados socialmente, estos que parecen muy importantes, como trabajar, tener hijos y hacer una vida, tener, qué sé yo,
ya no hay tanto proyecto obligatorio. A nadie le va a decir, digo, así como nuestras madres nos podían decir en algún momento, si no terminás la secundaria, si no terminás la universidad, me mato, hago esto, lo otro, qué sé yo. Cuando uno es grande, muchas veces no está este empuje que el otro nos ofrece, y que a veces hasta puede ser hincha, y que, como dice Emilia, da sentido a la vida. Ahora vamos a tomar el tema sentido, porque este es un punto importante. El proyecto es eso, es darle un significado a lo que somos, es creernos que somos de determinada manera, creer en un mundo que, como decíamos recién, no nos está pidiendo demasiado. En realidad lo que parece que nos pide es, bueno, hace tus cosas, cuídate, anda al médico, qué sé yo, pero en realidad pareciera que todavía esta sociedad no entendió lo que significa el proyecto de un adulto mayor. Y por eso no le da la importancia que tiene. Y cuando decíamos del valor de los proyectos, que puede ser el proyecto en Almificar, que puede ser el proyecto en un centro de jubilados, en un programa universitario para mayores, en talleres, como recién contaba alguien que hacía un montón de talleres, esto ni más ni menos tiene que ver con la posibilidad de no solo de vivir mejor, sino de vivir más. Hoy tenemos datos concretos que las personas mayores que tienen proyectos tienen menor nivel de discapacidades y tienen un promedio de entre 4 y 5 años más que los que no lo tienen. 4 y 5 años más. Pero para esto también hace falta algo. No solo que creamos en un proyecto, que creamos en que en la vejez es posible un proyecto. Y en esto nuevamente pongo no solamente la demanda social de que ya no nos piden, sino que muchas veces la sociedad no cree que podamos tener un proyecto y que en realidad podamos concretar y comprometernos con esto, y lo viven casi muchas veces como algo medio risueñamente amable, sin darse cuenta que el proyecto en un adulto mayor es la vida misma. Y en esto tenemos que, digo, no importa a qué juego jugamos a lo largo de la vida, probablemente de chicos jugamos con juegos, después jugamos a trabajar y después jugamos a esto que tiene que ver con un momento que se nos da para poder ser nosotros mismos, para poder elegir lo que nos gusta, para no estar tan coercionados por los otros. Y todo esto es lo que tiene que englobar el proyecto. Cierta demanda social, es decir, que nos esté esperando Almificar para hacer algo, que nos esté esperando en la universidad, que no vayamos incluso a un taller a cualquier lugar. No es lo mismo ir a un taller al centro de jubilados, por más que sea el mismo profesor, que ir a una universidad. ¿Por qué? Porque en realidad en los últimos tiempos la sociedad empezó a ver que las instituciones dan sentido, es decir, que las instituciones nos dan un valor, un reconocimiento. Entonces, creo que todo esto que se está generando, de esto que podríamos llamar una movida cada vez más contundente, estoy viendo que hay 100 personas acá, y podríamos decir que hay una movida que se está generando a nivel mundial, donde el adulto mayor, a diferencia de lo que fue la generación de mis abuelos, que sentían que en algún momento de la vida parecía que las cosas terminaban, y terminaban estando en vida, es decir, que el proyecto se convertía en el proyecto de los otros. Uno, como nieto o como hijo, era el proyecto de ese padre, de ese abuelo, y en realidad hoy estamos viendo una generación distinta, una generación que no acepta rendirse, no hacer. Digo, fíjense que hoy está Elisa y digo que nos está contando un proyecto que se vuelve real en la medida en que lo sostiene con su empeño, con su capacidad, con sus recursos físicos que no son comunes, pero que en realidad no importa cuál sea, sino que el proyecto nos colme de alguna manera, y que no solamente nos colme, sino que nos dé ganas de seguir haciéndolo, es decir, que nos siga interesando. Y hoy también lo que tenemos es esta nueva generación de personas que no creen que la edad nos saca de cancha o nos pone en la cancha, porque es una generación, la generación de los 60, la generación de la gente que se construyó para seguir viviendo y para seguir viviendo plenamente. Había un investigador que decía que en esta generación nadie quiere ir a cuarteles de invierno. No hay más cuarteles de invierno.
Que ojo, hay gente que se mete en un cuartel de invierno y se mete en una soledad terrible, etcétera, etcétera. Pero en realidad esta sociedad está empezando como a despejar esto que decíamos antes de que todavía no pide con la suficiente vehemencia, pero está empezando a ver una nueva realidad de lo que significa ser un adulto mayor. Y en este punto, la comunicación aparece como una herramienta estratégica frente a todo lo que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque decíamos que los proyectos se comparten, los proyectos se trabajan con otros, y me parece que en este punto quiero tomar algo de lo que pasó en este momento de la pandemia. Les cuento que en mi cátedra estuvimos investigando mucho cómo los adultos mayores fueron atravesando esta pandemia, y por un lado nos encontramos con algo que nos llamó la atención. Ustedes saben que los adultos mayores son los que mejor atravesaron la pandemia acá y en muchísimos lugares del mundo. A pesar de que era el grupo de mayor riesgo y donde uno podría haber previsto que en realidad las circunstancias hubiesen hecho que estén mucho más preocupados porque el riesgo físico es realmente mayor, y sin embargo los adultos mayores han encontrado capacidades llamativas para hacerle frente a estos recursos. Por eso yo estoy dando muchas charlas que las llamo la potencia psicológica de los mayores. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta que esto que se venía investigando a nivel mundial, de que los mayores tenían recursos de resiliencia superiores a otros, hoy lo podemos asegurar, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Además de las investigaciones, digo por las nuestras. Y uno de los elementos claves, además de armar un proyecto, es estar comunicado. Comunicado significa saber que puedo contar con gente a la cual puedo pedir ayuda y que la ayuda no es siempre la misma. De esto quiero ir destacando algunos puntos en parte de la investigación, en parte de lo que he ido recolectando, investigando a lo largo de mi vida, pero no quiero dejar del todo la pandemia. El comunicarnos y el pedir ayuda, a veces, uno de los problemas de los mayores es que piden muchas veces mucha ayuda a las mismas personas, es decir, a los hijos. Y este es un problema. ¿Por qué? Porque a veces los hijos no quieren, a veces no pueden, y a veces los hijos están cuidando hijos y están con otras responsabilidades. Entonces, en este punto, más allá de que las investigaciones nos muestran que los hijos en Argentina siguen dando cuidados a los padres, así como los padres siguen dando cuidado a los hijos cuando son grandes, en realidad creo que la función de un grupo alternativo, es poder pedir ayuda a otros, y a otros que quizás puedan darnos ayudas más adecuadas. Les cuento varias cuestiones. Hay una investigación hecha en Mar del Plata, a ver, como dice Viviana, que la conozco de otro lugar, a veces los hijos son mayores también. Hoy estamos viendo una anécdota de una persona entrevistada que tenía 98 años y que sus hijos tienen 70 y pico. Con lo cual uno dice, bueno, la ayuda las nuevas familias que son como verticales, que son larguísimas, ¿por qué? Porque hay menos nietos, menos bisnietos, menos hijos, pero se alargan la cantidad de generaciones que están conviviendo. No conviviendo bajo un mismo techo, pero sí conviviendo en un mismo espacio de tiempo. Por un lado, a veces puede ser un mayor cuidando a otro mayor, que no sería ningún problema, pero lo que digo es, a veces hay que saber a quién pedir ayuda. Esta investigación de Mar del Plata, como les señalaba hace un ratito, preguntaba algo muy llamativo. ¿A quién le pediría qué? ¿No? Entonces, muchas de las ayudas materiales, en términos generales, el principal proveedor es la pareja. Las mujeres, en realidad, los varones valoran más el apoyo que le da la pareja que lo que las mujeres valoran el apoyo que le da el marido. Hay una situación ahí de bastante resquemor, yo diría, donde la mujer siente que el marido le puede dar menos de lo que el varón siente que le puede dar la mujer. Esto, después de análisis feministas, podemos hacer a montones. Pero básicamente esta investigación también lo que mostraba es que cuando las personas mayores quieren pasarla bien, el primer lugar donde van a pedir ayuda
ayuda para esto, para divertirse, son los amigos. Son los compañeros del grupo. Son los que están en una función, en una relación mucho más simétrica. A veces con nuestros hijos, o los hijos con los padres, por más que sean los dos grandes, son relaciones en las cuales, por un lado, hay muchas pasiones puestas en juego, mucho amor y a veces también mucha bronca, y por eso uno dice, bueno, pero me tendría que haber ayudado más, tendría que haber estado. De hecho, a veces la gente se pasa años y años hablando con el psicoanalista de todo lo que los padres no le dieron. ¿Por qué? Porque son relaciones muy cargadas. Entonces, más allá de que los hijos son el principal recurso de ayuda para los padres o para las personas mayores, en realidad cuando mayor nivel educativo hay, y cuando mayor nivel educativo, más redes de amigos y de redes más equilibradas y no tan dependientes de uno solo. Pero también lo que genera el grupo, en términos generales, es que esa red no se vuelva tan difícil de contener. Es decir, que si yo puedo ir al programa universitario y ahí puedo charlar con gente y puedo requerir muchas de mis necesidades de charlar con alguien, no voy a estar llamándolo a mi hijo para cualquier cosa. No voy a depender tanto. Y estas relaciones menos dependientes hacen relaciones más saludables. ¿Por qué? Porque incluso, cuento algo más que en general lo trabajaba cuando pensábamos yo trabajé durante mucho tiempo en empoderamiento de los mayores, y le contaba una anécdota de una paciente que me decía, ¿sabes lo que pasa? Si yo me peleo con mi hijo, no tengo a nadie más. No tengo a quien pedirle nada. Y a veces esto es uno de los problemas de los mayores con la violencia, porque cuando la violencia viene de parte de los hijos, es difícil hasta denunciarla. Cuando yo tengo otros espacios, en alguna medida me nutro, charlo, pido, doy por fuera, y cuando me encuentro con mis hijos puedo cernir lo que ellos sí me pueden dar y lo que yo puedo ofrecerles a ellos. Es decir, no agoto la relación. Y esto me parece un punto fundamental que tenemos que tenerlo en cuenta, y más en sociedades donde la familia tiene un rol distinto al que tenían mis abuelos, por ejemplo, ¿no? Que mis abuelos con sus bisabuelos, probablemente si en algún momento les pasaba algo, la idea era traérselo a la casa. Hoy nadie va a traerse muy fácilmente a la casa, salvo ahora por la pandemia, pero es mucho más difícil que se lo vea. Y no hay padre, y los adultos mayores tampoco quieren que nadie se lo lleve a la casa de nadie, sino se quieren mantener su autonomía. Entonces, en este punto hay ayudas instrumentales de cosas cotidianas que probablemente sean los hijos los que más las efectivizan, o son los hijos los que más las efectivizan, pero hay muchas ayudas que tienen que ver con que alguien me dé un consejo, con que alguien me dé un apoyo afectivo, que pueden trascender estos espacios, y que el grupo es un espacio de mucho fortalecimiento para el adulto mayor. Y en esto tenemos muchísima investigación que nos permite comprender estas cuestiones. Hablando de comunicación, también el salto a la tecnología que se produjo a partir de esta pandemia también generó que muchas personas que en otro momento hubiesen pasado una pandemia tremenda. ¿Por qué? Porque si no hubiese habido la tecnología y todos estos Zoom, la gente estaría demasiado tiempo sola. El otro día yo estaba situando con pacientes míos una señora que me decía, no, porque estoy bajoneada, qué sé yo, y ¿vieron cuando el mismo día uno escucha la misma estructura? Inmediatamente mi pregunta fue si había hablado con alguien ese día, y me encontré con 3 personas que no habían hablado con nadie ese día. Entonces, cuando uno cierra las vías de contacto, lo más probable es que aparezca este terrible sentimiento de soledad a partir del aislamiento, y en donde uno lo que probablemente a veces ni siquiera nota que el problema es que está solo. Entonces empezamos a echarle la culpa a todo lo que tenemos cerca, y empezamos a enojarnos con la realidad, porque en realidad se vuelve muy, muy amarga y muy, muy pobre nuestra realidad. Y a veces simplemente es un llamado telefónico, es entrar en un Zoom, y no hace falta ver, tocar. Hace falta estar, este contacto de esto que hoy quizás charlando entre nosotros, uno dice, bueno, me dejó pensando de otra manera, pude reflexionar, pude cambiar algo de mi cabeza.
Entonces, estar activos, que es en alguna medida lo que Elisa, por lo que Elisa representa, la actividad, me parece que les podría hablar muchísimas horas de la actividad, no tenemos tiempo ni nada. Lo que sí tenemos que ver es que hoy tener una actividad con otros y poder proyectarnos del otro lado hacia el futuro, aunque sea un futuro cortito, se crea mañana, pasado, la semana que viene, son elementos que se asocian claramente con la salud y con la vida misma. Yo creo que tenemos que ir terminando, ¿no, Mariana o Lili? Sí, para ir terminando. Hay un punto. Ponele. Ah, bueno. No, porque. No, sí. En es realidad quiero. Perdón, Ricardo. Sí. Es que nos diste puntos muy interesantes que nos dejan pensando, tanto a los adultos mayores de 65 que estén acá y a algunos un poquito más chicos, para. No sé, me vino, perdón que te interrumpa, pero me viene como cuando nuestros hijos eran chicos, que era mejor llamar a una maestra para el apoyo y no enseñarle nosotros para no desgastar la relación. Creo que con los adultos mayores yo siento lo mismo, el hecho de que tengan redes de contención de amigos, vecinos, el almacenero y el carnicero, y entonces focalizar con los hijos y no pelearnos todo el tiempo, ¿no? Me vino esa imagen, por eso la quería compartir con vos y con todos. Me parece una analogía muy, muy rica y me parece que en este punto tenemos que tratar de alivianar esas relaciones que si no se pueden volver muy pesadas, porque yo no sé lo que me... Digo, si yo tengo que hablar con mi mamá, que probablemente en un rato lo haga, y yo soy la única persona del otro lado, probablemente me sienta tan culpable que a veces terminen hasta rechazando esa demanda tan pesada que se me viene. Cuando yo entiendo, incluso hasta esta posibilidad de charlar de temas, ¿no? Si yo tengo, por suerte mi madre no está en esta situación, ni mucho menos, poder charlar de temas distintos. A veces cuando uno tenía, y digo, todos los que estamos acá que somos grandes, nos acordamos a veces de padres, de abuelos más que nada, o para algunos quizás padres, que no tenían ninguna actividad, y muchas veces era el repetir la misma historia, porque no había historia nueva, ¿no? Entonces, el grupo lo que también genera es como más temas. Me acuerdo el otro día una señora que venía en los programas Supami que tenemos en la UBA, que decía, yo ahora cuando llego con mis nietos, yo me siento que puedo hablarles en el mismo idioma. ¿Por qué? Porque cuando estaba encerrado en su casa, lo que uno se genera es como una especie de repetir más de lo mismo, estar siempre en los mismos temas, siempre con el noticiero, y de repente abrirse a un mundo distinto, un mundo que además tiene reglas que quizás se pueden compartir más con los nietos, hace que toda conversación sea más fecunda, y básicamente, para retomar el interesante señalamiento de Mariana, es que se equilibren las relaciones. Es decir, hay un problema muy serio cuando se desequilibran las relaciones. Es decir, cuando los padres necesitan mucho a los hijos y los hijos no necesitan tanto a sus padres. Este es un problema. Es un problema que es cultural, pero que al mismo tiempo puede repetirse notoriamente dentro de personas mayores que quizás no tengan ninguna actividad, que estén solos, que estén sin poder hacer algo importante. Y para ir terminando, hay un criterio que es muy interesante, que es el criterio de sabiduría, y que yo quiero retomarlo porque en este último tiempo yo he visto lo que en alguna medida muchas investigaciones llaman sabiduría. La sabiduría concretamente, ¿qué significa? No es ser un genio como Einstein, sino más bien tener esta especie de conocimiento de la vida. Esto ya aparece en el Antiguo Testamento, ¿no? De gente que puede manejar situaciones difíciles y encontrarles una vuelta. Esto que en alguna medida nos sorprendió cuando en estas investigaciones que tomamos a más de 800 personas en la Ciudad de Buenos Aires, los mayores decían lo que otras edades no decían. Ante esta situación hay que ponerle paciencia, ¿no? Fíjense qué simple y qué complejo paciencia. Hay que ser tolerantes, hay que poder bancarse la frustración de que nos esté pasando esto.
porque la verdad que uno podría decir, che, qué mala suerte que justo nos tocó vivir acá, no en este momento. Bueno, en realidad poder darle una vuelta, y como dice una paciente que yo admiro mucho, me dice, vos sabés que yo a veces pienso, qué suerte que me haya tocado esto. ¿Por qué? Porque dice, esto es una de las situaciones más raras que pasaron en la historia de la humanidad, y de repente uno tiene la suerte de poder verla, ¿no? Entonces, o de un video que no creo que lo vamos a poder repasar, pero en todo caso yo se los dejo a la gente de Mificar. Para el 1 de octubre le pedimos a la gente que venía a los cursos nuestros que piense, a pesar de la pandemia, y a pesar de la pandemia surgieron cosas bellísimas, gente que se metió en cursos, aprendió, es decir, esta capacidad de resiliencia, que es un punto tan rico en un momento de tantos cambios como es la vejez. Me parece que es a donde tenemos que apuntar, a donde tenemos que apoyar, tenemos que empoderar, es decir, tenemos que tratar de generar un cambio emocional en los sujetos como para que puedan generar esta transformación de vida. Hay algunos que dicen que la sabiduría es poder apreciar las circunstancias que nos tocan vivir y poder verla en esos contextos, y no pensar por qué a mí me tocaron las cosas. Bueno, no, si yo pienso de esa manera, seguramente no voy a encontrar nunca ninguna solución porque todo me va a parecer pobre. Poder perdonarnos. A veces el perdón parece una cosa muy ligada a veces a la religión. En realidad el perdón es una dimensión que hoy la psicología positiva está trabajando muchísimo, que es, y esto lo digo particularmente para este momento, la verdad que este es un momento difícil en donde podemos tener emociones muy encontradas. Podemos estar contentos con algunas cosas que nos pasan y podemos estar muy enojados porque no puedo hacer el curso, porque no puedo ver a mi nieto, porque no puedo abrazarlo, por un montón de cosas que escucho diariamente. Pero digo, en este punto, poder encontrar la creatividad para darle vuelta a la situación, ponerle humor a la situación, poder ponerla en el lugar de otros, poder escuchar a otros, me parece que en alguna medida nos permite ubicarnos en un escenario tan complejo como el que estamos viviendo ahora, y que sin embargo las personas mayores le encontraron unas cuantas vueltas más. Perdón, estoy hablando de muchos temas y un poco apurado porque sé que tengo que irnos. Quiero decirles algo del perdón. Hay algo que cuenta un rabino norteamericano, que a mí me gusta mucho cuando lo dice, porque él dice, había una señora que venía a contar cómo podía perdonar a su marido que le había hecho cosas terribles en la vida. Entonces, el rabino, cuando escucha todo esto que le había contado, dice, tenés razón, es muy difícil perdonar todo esto. Lo que vos tendrías que preguntarte es si no pensás que habiendo pasado todas esas cosas, no te vas a dar una chance más para que tu vida pueda ser distinta. Y yo tomaría esto como metáfora de la pandemia. A todos nos tocó, todos hubiésemos deseado que no nos toque, pero por suerte el ser humano en estas situaciones aprende. En estas situaciones, si puede perdonarse y puede decir, bueno, es lo que me tocó y es lo que hay, y me hago cargo de mi historia y puedo proyectar en esto, me parece que va a haber muchísimas experiencias, no solamente ricas a futuro, que hoy podamos develar. El otro día salió una nota en un diario norteamericano que se investigó lo que se llama el diario del perdón. Fíjense que parece una tontera, que en realidad es poner, no solo el diario del perdón, no es el diario del perdón, el diario como de la aceptación. Es todas las cosas lindas que me fueron pasando. Y la verdad es que cuando uno se lee en esas cosas lindas, uno sale de estos esquemas de, uy, pero mira todo lo que nos está pasando, mira el riesgo, y uno encuentra como que pudo haber valido la pena toda esta situación. Y algo más, y ahora con esto termino, que si hay algo que es más fuerte que cualquier preocupación, es encontrar una motivación en la vida. Y acá retomo la noción de sentido que había dicho alguien. El sentido no es solamente que yo tengo que hacer cosas importantes, tengo que hacer algo que me motive. Y a veces puedo motivarme haciéndole el bien a otros, y acá creo que hay varias personas que se motivan con esto. Hay veces puedo motivarme estudiando, hay veces que puedo motivarme dándome gustos,
dándome gustos con lo que cada uno le parezca. El tema es que en la medida en que yo pueda encontrar algo que haga que tenga ganas de despertarme mañana, seguramente voy a dormir más tranquilo y me voy a despertar más contento, aún en situaciones difíciles como estas. Y no me quiero pasar porque me pasé ya un montón. Así que, sí, acá algunos están hablando de Frankl. No hace falta Frankl. Hay otras teorías que yo sigo, pero que están cerca de esto, en parte. Así que... Perdón, Lili, antes de darle la palabra a Elisa, pero me gustaría compartir con todos ustedes, que son muchos, que ayer tuvimos una reunión del equipo y en un momento hubo una voluntaria que propuso lo que hacía ella, que era hacerse un autorregalo. Y nosotros como voluntarios tuvimos un ratito de silencio y pensar en nuestro autorregalo curativo. Bueno, es un poco lo que vos acabás de compartir entre tantas cosas, de poder darnos permisos de autorregalarnos algo, ¿no? Para la mejor calidad. Eso y ser un poquito compasivos con nosotros mismos también en esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, que probablemente, por más que escuchemos todo esto, hay momentos que nos enojamos mucho y nos enojamos a veces con el gobierno, a veces con la enfermedad, a veces con nuestros vecinos porque salen sin cuidarse, y nos va a pasar. Pero hay algo más fuerte que es este deseo de vivir, que es el que tenemos que tenerlo como a punto, para que siga avanzando. Buenísimo, gracias Ricardo. ¿Lili? No, simplemente, Ricardo, bueno, lo que quiero comentarte es que todo el mundo está consultando si estamos grabando la charla porque está buenísima y felicitaciones por, digamos, por doquier, y me parece que por ahí el encuentro de hoy también es enamorarse de la vida, ¿no? Y me parece que, digamos, como emblema, y me parece que esto que vos mencionabas de transformarse, de empoderar la vejez, es una manera de seguir enamorado de la vida, ¿no? Totalmente, es muy importante lo que decís, Lili, porque la verdad es que si nosotros no logramos tener, y esto lo voy a decir en un lenguaje más psicológico, más duro, cierto nivel de control sobre lo que nos pasa, probablemente más que amor vamos a sentir desasosiego, vamos a sentir que no nos quiere la vida. Entonces necesitamos tener este control que nos da el empoderarnos, el sentir que en nosotros está la capacidad de poder cambiar algo. No importa cuánto, porque esto sí, lo que nosotros podemos ver es que quizás hay gente que puede gestionar absolutamente su vida y no necesitar de nadie, y hay otros que quizás necesitan un cuidador, alguien que los ayude, no sé, un andador para caminar. El tema es que todas esas diferencias se pueden borroñar cuando hay algo importante que nosotros sabemos que lo controlamos lo suficientemente bien, que es nuestra autonomía, nuestro deseo, nuestra capacidad de poder decidir, por más que yo tenga una silla de ruedas y no pueda correr lo que corre Elisa, si yo puedo seguir, si yo entiendo que sé a dónde voy, cuál es el sentido, cuál es mi rumbo, probablemente todo esto encuentre nuevamente algunas pistas como para seguir estimulado. Y todos sabemos, hay algo que me sorprende de esta situación de la pandemia, donde al principio me faltaba mucho el poder moverme a mi mamá no la veo desde hace bastante tiempo, por ejemplo, como para cosas, se me cambiaron un montón de cosas, y en algún momento uno empieza a hacer como una especie de graduaciones, de cambios de miradas, y empezar a ocupar, como hacerse cargo de lo que nos toca, y en este punto poder empoderarnos a decir, bueno, esto sí lo puedo elegir, y esto nadie me lo va a quitar porque yo puedo seguir eligiendo por este lado, por más chiquito que sea mi elección. El problema es cuando la gente siente que necesita para todo del otro y que no puede contar consigo mismo en ninguna decisión. Bueno, muchas gracias, y seguimos con Elisa, que nos trae un gran proyecto. La mujer es un proyecto para mí. No sé, Elisa, bienvenida.
Gracias, ¿qué tal? Bueno, ha sido una charla muy interesante, la que escuché, y lo que hacen ustedes súper, que viene el video súper interesante, súper hermosa, súper súper de agradecerles a ustedes realmente. Así que acá estoy. Lo que dijo el doctor, muchísimas cosas que es la verdad, porque uno no puede estar esperando ni poniéndose todo sobre los hombros de los hijos, que ellos tienen su propia familia, etc. Y casualmente yo tuve la suerte de encontrar una forma de salir de esto, que al quedarme viuda y un poco mi carácter independiente al mismo tiempo, yo no quería cargar por nada del mundo sobre mis hijos. Y bueno, ya había empezado a trabajar, porque de joven tuve la suerte de no trabajar y de crecer con mis hijos, que eran 5, y que es la cosa más hermosa que hay. Pero cuando se fueron de la casa, para no estar triste en casa, empecé a trabajar. Trabajé con mi esposo, después trabajé con un hijo, después trabajé con otro hijo, así que siempre necesité tener la mente y el cuerpo ocupado. Lo de la carrera se ocurrió por una cosa que yo tengo. Cuando se me propone algo o veo algo, jamás me retiro. Antes pruebo, no voy a quedarme con la duda, ¿la habría podido hacer? No, lo pruebo y si lo puedo hacer, adelante, vía, a gozarlo. Y si no lo puedo hacer, bueno, pruebo la próxima que se me ofrece. He probado varios deportes que no pude, pero estoy contento, los probé. Y esto se me ocurrió así, estaba trabajando con mi hija y siento, yo mañana me voy a Villa Langostura a correr una carrera. Yo no sabía lo que era el running y no conocía Villa Langostura. Empecé a pensar, qué lindo sería conocer Villa Langostura, qué lindo sería. Entonces empecé, no me podría ir con ustedes, no me llevaría a tu entrenador. No, ya me dijo que no puede, porque acá, dale, decirle que, así que no voy a molestar. Bueno, la molesté tanto que al final me dijo, sí, podés venir, no correr, pero venir. No, yo no pienso correr, yo pienso estar en compañía con ustedes. Y con ese deseo de conocer Villa Langostura, que me había pasado la idea así, conocí una cosa que para mí fue una gran ayuda, la verdad. Porque siempre hice deporte toda mi vida, teniendo chicos, como a mí me encantaba el deporte, a mi marido no le molestaba que lo hiciera, siempre encontré la forma de hacerlo sin molestar a lo de mi casa. Así que, y entonces al ir allá, vi que era una vieja de 72 años, en un ambiente joven, de chicos jóvenes, me agarró un poco así. Pero, hola, ¿qué tal? Digo, me aceptaron como si fuera una vieja amiga. Digo, empecé a entrenar con ellos. Y bueno, y empecé a tener satisfacciones. Empecé a entrenar con ellos y oí que había un cruce de los Andes. ¿Qué es el cruce de los Andes? No, son 3 días, 100 kilómetros en 3 días que se va por la montaña, Chile y Argentina y qué sé yo. Lo quiero hacer. Y el entrenador, no podés. Lo quiero hacer, no podés todavía. Bueno, está bien. Hasta que un día me dijo, lo puedes hacer. Pero entre tanto, yo seguía haciendo las carreras chiquititas. La primera que hice fue de Tambil, de 28 kilómetros, y tenía permiso de mis hijos y del entrenador de hacer 10. Llego a los 10 y se me aparece Tambil con todas sus piedras para trepar y casa yo. Y yo dije, yo ni loca me vuelvo de acá.
yo sigo y que sea lo que sea. Seguí corriendo y llegué a la carrera y conseguí, bueno, ahí empezó mi... Bueno, yo quisiera que, ya que estás presente, me hicieras alguna pregunta, porque yo me voy mucho por el lado del tomate, sobre algo que querés, que puede interesar sobre mi forma de ser o de vivir. Quizás me gustaría, como yo tuve el lujo de caminar con ella el lunes y escucharla, quizás hay alguien que quiera preguntar algo y lo hace por el chat, como venimos diciendo, ¿no? Pero me quedó muy, muy grabado cuando ella dice que no quiere cargar a sus hijos, y entonces ahí arrancó con el deporte, con el trabajo y después con el deporte. Y entonces... Claro. Claro, por eso mismo, hoy en día, en vez de tener los chicos que casi obligados a venir a visitarte, y yo me imagino, tenemos que ir a ver la vieja, no, que me dolería muchísimo, no sé si lo hubieran dicho o no. Mamá, podemos ir, ay mamá, ¿sabes? Estaba comprando esto en la ferretería y un señor que me conoce me dice, ¿viste esa señora es mi mamá? No, no lo puedo creer. El orgullo de mi nieto, la mocosa de 4 años que va a jardín de infante, la maestra saca una revista donde estaba mi foto y estaba una entrevista mía y dice, ay, esta es mi abuela. ¿Viste? Entonces, le libraste del peso, del cargo, pero al mismo tiempo se enorgullecen de lo que vos hacés y cooperan con eso. Yo he corrido carrera con mis nietos y con mis hijos y es hermoso. Son momentos que pasás distinto de lo que pasás en casa. Elisa, perdón, acá hay una pregunta que te hacen. ¿De dónde te viene esa inmensa alegría de vivir? De que yo encuentro que teniendo la suerte de tener vida, hay que aprovecharla, porque no sabes hasta cuándo la tenés. Entonces aprovechá, caramba, día a día, minuto a minuto, sin llorar lo que perdiste, por favor. Porque ya pasó, ya lo perdiste, qué sé yo. Y sin decir, ay, pucha, yo viví en Italia, ahora estoy acá, qué sé yo. Si ahora estás acá, lo viviste, qué suerte, conociste 2 países, qué sé yo. Vivir día a día lo que se te presenta, pero con alegría. Y te repito, cuando toca el timbre, yo por dar bolilla a un chico que me paró en Palermo, me consiguió una carrera en Como, donde yo nací. Y la hice con mis nietos, y en la caminata estaban mis dos hijos con 2 de mis bisnietos. Y en mitad carrera me digo, ¿sabes lo que estás haciendo? Acá 4 generaciones, lo mismo, y en dónde naciste, dónde te criaste, qué sé yo. A eso una vez me paro porque o entreno o voy todos los días a Río a correr 1 hora por mi cuenta. Me encanta el ruido del agua, los pájaros que corren con vos, el viento entre los árboles, me gusta. Y me para una señora y dice, ay, qué suerte que te... Digo, sí, digo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué es una suerte que me encontraste? Porque te oí en una charla y me vine a conocer el lugar que vos decías que gozabas con el agua, con la planta y qué sé yo. Y ahora vengo todos los días. No sabía que existía eso. Le digo, perdón, ¿dónde vivís? Acá Vicente López. Y nunca se te ocurrió venir a ver, a caminar por acá. Yo quería compartirles, porque algunos por la hora se estuvieron yendo, que acá al costado en el chat, Almificar les regala la posibilidad de entrar a ese link y ver la película de Elisa con su maratón en Italia con sus 2 nietos. Es hasta el 30 de octubre la licencia, tienen que poner la contraseña, todo. Cualquier cosa, si no lo pueden copiar de acá del chat,
lo piden al celular o al mail de Almificar y se los pasamos. Pero no dejen de ver la película, que vale la pena, ¿no, Elisa? Esa carrera con tus nietos. Gracias. Es un sentimiento que no lo puedes comparar. Es un sentimiento que te cae del cielo, que te lo regalan y es único. Y encima, viste, de estar con todo lo del pueblo de cuando yo vivía allá, de viejas amigas, porque la municipalidad se enteró y invitó a la gente del pueblo a venir a saludarme, vinieron amigos de mis padres que me contaban cosas de ellos, amigos de mi hermano mayor que me contaban. Fue emocionante, y eso es por salir a buscar, no salir a buscar, aceptar lo que te viene. Si yo hubiera dicho jamás corrí como voy a correr, no hubiera podido transcurrir estos años así, con vida, porque al mismo tiempo digo, yo corro, pero no todos pueden correr o les gusta correr, etcétera, pero que tengan algo adentro. No sé, puede ser, qué sé yo, dibujo, puede ser coro, cantar coro, danza de acá, de la Argentina, folclórica, etcétera. La importante de tener que levantar de la mañana, abrir los ojos y decir, levantate, Elisa o María o Josefa, porque si no, no llegas a tiempo a hacer todo, e ir a la tarde a la reunión del coro, ir a la tarde a la reunión del dibujo. Tener algo que ocupar, sobre todo tu mente, porque el cuerpo sigue la mente. Por eso la mente tiene que estar siempre trabajando. Yo de noche me acuesto y en vez de poner radio o lo que sea, agarro palabra cruzada en italiano y hago 1 hora de palabra cruzada. Y eso me mantiene, porque si no conozco la palabra, la voy a buscar en el diccionario, donde sea, mantiene mi mente, hago la cuenta, no con maquinita, pero a mano, también para que mi mente siga trabajando. No sé, es mi forma de ver las cosas. Quiero sumar a todo lo que nos estás transmitiendo algo que me impactó, porque yo no sé si lo haría. Ella decía que cuando iba a jugar al tenis o algún deporte, se iba a su casa y no se quedaba a tomar café, porque si no la gente empieza a hablar mal de los demás. ¡Oh, qué aburrida, Elisa! Pero bueno, es llenarte de buena energía. En tu casa estás bien, con las críticas no estás bien. Pero bueno, la verdad que me encantó ese ejemplo, por eso lo quería transmitir. Bueno, está bien. Y tratar también de no hacer lo que a uno le molestaba que se hiciera. Ahora que sacaste tenis, nosotros teníamos una compañera de tenis que cuando íbamos a jugar partido, lo primero que hacía, ay, no sabes qué dolor que tengo, bueno, sabes cómo me duele esto, yo tuve que tomar esto, y todo estábamos con las garras y largas y aburrida. Y yo me acuerdo siempre de eso, y aunque me duele algo, cuando estoy con alguien no lo digo, me lo aguanto y lo soporto, porque a mí me molestaba eso, y pienso que a los demás le tiene que molestar. Si viene a pasar un rato lindo con vos, brindarle alegría, brindarle distracción, brindarle ganas de hacer algo. Genial. Qué genialidad, no lo puedo creer. Perdón por llegar tarde, un gusto enorme. A Elisa, al doctor Yacoub, nada, Mariana, muchas gracias por invitarme. Llegué tarde porque estaba trabajando, nada, estoy toda mojada, pero lamento haberme perdido. Bueno. Lili, ¿algo más para ir cerrando? No, también, Elisa, maravilloso ejemplo de vida, una grosa Elisa, qué hermoso ser. Me gustaría ser tu nieta, Elisa, ponen algunos, o sea, que quieren ser adoptados por vos como abuela. Bueno. Abuela no me gusta, nonna. O sea, se te suman más nietos.
Y bueno, los acepto todo lo que Como vengan. nona, bueno. Así que muchísimas gracias por todo. Buenísimo. Bueno, te digo que hay unas cuantas, ¿eh? No te vayas Así todavía, Elisa, no te vayas, ¿eh? Bueno, no. Como siempre pedimos, es lindo que dejen la palabra que se llevan hoy de este encuentro tan maravilloso. A mí me enamoré de la vida. Espero eso, llegar a eso, y seguir viviendo y poder disfrutar. Y a los que se van yendo, el miércoles que viene, el último encuentro, los esperamos con algo de color, porque vamos a colorear la vida en la cabeza, un sombrero, una vincha, una flor, lo que tengas ganas, y con una copa porque vamos a brindar por el cumpleaños de Almificar. Así que tráete la copa de agua, de vino, de jugo, de champagne, de lo que quieras. Y ¿Es el cumpleaños? 2 años cumplimos, por eso estamos haciendo todo esto. Ah, qué bien, felicitaciones. Y queremos festejar con todos. Así que muy bien, muy bien. Déjennos la palabra de hoy. No sé si Ricardo, ¿querés cerrar con algo? Elisa, ¿querés compartir algo más? Yo simplemente, en realidad me tengo que ir, me quedé enganchado con lo que decía Elisa, pero tengo que seguir trabajando. La verdad que es el ejemplo de un proyecto y de cómo la voluntad se construye a partir de todo lo que vos ponés y todos los aliados que tenés en tu proyecto, porque tenés a tus hijos, a tus nietos, hasta tu pueblo de infancia, cómo fuiste construyendo espacios que en alguna medida te inventaste, te reinventaste, y la verdad que hay gente que no hace proezas tan importantes como las tuyas, digo, de este desgaste físico, pero que me parece que esta misma sensación de potencia, de control, de dominio de la vida, la podemos tener con ir a un taller, con ir a Almificar, que me parece que es algo que va a ayudar a muchos otros, además haciendo esto, con lo cual digo que cada uno le encuentre el gustito ese que la vida necesita para esto que decía Elisa, despertarme mañana con ganas, ¿eh? Más allá de que siempre a veces bajan un poco las ganas, y está como un poco como el dólar nuestras ganas, pero en términos generales cuando uno tiene una motivación tan fuerte la cosa funciona, y Elisa es un ejemplo bellísimo. Gracias Elisa. Muchas gracias, muchas gracias. Yo los tengo que dejar, discúlpenme por una cuestión laboral medio urgente. Gracias, un Ricardo. Gusto y gracias por gracias. Seguimos en contacto, Ricardo. Tenemos que trabajar mucho. Especialmente el tema del duelo, que es un tema que para mí tiene que ser una política pública general. Acá estamos. Bueno, un saludo. Chao, hasta luego. Gracias. Si quieren sacar el micrófono, vamos a despelotarnos un poquito, ¿no? Ahí está. Eso. Ahí está. Aprovechen la película, ¿Esto queda grabado? No, sí, ¿no? Sí queda grabado. Bueno, Mariana, buenísimo, yo creo lo voy a ver bien. Que yo creo que frente a los pesares, a las piedras que la vida te pone adelante, tenés siempre una forma de salir de ella. No de escaparte, de plantarte frente y decir, vos me estás ahí, yo te voy a ganar, yo no me voy a dejar vencer por vos. Digamos, el deporte te ayuda en eso. Por ejemplo, el asunto de la pandemia, sí, que encerrados en casa, sin moverse, qué sé yo. Yo no dejé, ahí me avisé que en la terraza donde tendíamos la ropa podía subir a correr 1 horita al sol por la vitamina E. Entonces todos los días subía a correr 1 horita, así, eran 120, te imaginas. Pero al mismo tiempo me asomaba a la pared y vi todo, le sacaba fotos, que yo jamás saco fotos, a los bellos árboles de los jardines de abajo, que era el otoño, que iban cambiando las hojas. Así que le encontré una forma se puede encontrar, si la cabeza quiere, la forma de salir de la problema, llamémoslo así, no me sale la palabra, ¿no? Que depende mucho de tu cabeza.
Bueno. Cuánta inteligencia, cuánta sabiduría, Elisa, porque esto tiene que ver también con su resiliencia, con su capacidad de reinventarse. Y en un momento, como usted dice, de cuarentena, de pandemia, de tantas cuestiones que nos afectan, de quedarnos sin trabajo. Yo trabajo con adultos mayores y soy una convencida de que es un momento, una etapa de la vida en donde como cuidadores, como acompañantes terapéuticas, en mi caso, que soy especializada en gerontología, yo siempre digo que hay que empoderarlos, hay que ayudarlos, y hay un videíto que está circulando en las redes, que es la historia de Rosa, y cuando usted hablaba recién de los sueños, que es la historia de una señora de 83 años que quería estudiar, quería tener un título universitario, y lo logró, y falleció después a la semana. Pero ella quería tener ese título, y lo hizo levantándose todos los días, yendo a un campus a estudiar. Y yo la escuchaba a usted con la carrera y todo, y llegué tarde, así que no pude saber bien todo. Y realmente, nada, para mí es un orgullo estar escuchando. No, gracias. No sé si por ahí, porque me hice durante la guerra, mi infancia fue la guerra, así que no sé si fue eso que me hizo así. No, mi padre tenía un carácter así. Mi hijo se fue a la Malvina, yo no me pude quedar a llorar en casa. Yo iba a los colegios, iba al club, a recoger paquetes, a mandarlos allá, y etcétera, y hacer un curso de enfermería, no sé para qué, pero tener un motivo en la tristeza, tener un motivo para seguir viviendo. Por eso te lo digo, ¿me entendés? Sí, usted dentro del dolor pudo encontrar la parte positiva para seguir viviendo. Hay que tenerlo, no yo, hay que tenerlo eso. Sí. Te ayuda muchísimo en la vida. Bueno, es realmente admirable. Vamos dejando, vamos Gracias. despidiéndonos. Gracias a todos. Los esperamos el miércoles a seguir celebrando la vida, ¿sí? De eso se trata. Muchas gracias. Mucha suerte y felicitaciones por lo que hacen, ¿eh? No te vayas, Elisa, no te vayas. Vos no te vayas. Muchas gracias, Mariana. Yo después me conecto. Sí, muchas gracias. En el chat están todos los datos, la película, está todo, así que... Perfecto. Muchísimas gracias, muy amable. Un saludo a todas. Chao, Marcela. Chao, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Adiós. Gracias a todos. Gracias. Chao, Jorge. Chao, Mónica. Gracias. Chao a todos. Chao, Debo. Vamos, Elisa, Debo. Debo la que recomendó al doctor, a Ricardo. Elisa, un aplauso. mirá que te Debo. paso a buscar cuando pase la pandemia, te paso a buscar para ir a bailar, ¿eh? No, yo no dije que bailo, yo dije que corro. No importa, yo no corro, vos bailás. Eso. Suerte, que muy bien. Grazie per la tua bellissima testimonianza, Elisa. Ma che brava, che bene che ti mando un bacio grande, è stato molto importante ascoltarti questa sera. Per favore, grazie a voi per avermi no, in italiano no, chiquita, che te pare? Sì, è Verona, cosa vuoi? No, Verona. no. Ciao. Ciao, bella. Ciao, grazie. Chao, Moto G3, no sé tu nombre, así que te saludo así. Chao. Ah, estás ahí, Tony. Hola, Tony. ¿Cómo te va? Ahí te escribí en el chat para no interrumpirte. Viniste, muy bien. Sí, cómo no. Sí. Lo que pasa es que no estuve viendo quién estaba. Qué lindo que No, hayas estado.
No, pero de todas formas muy linda la presentación. Bueno, Ricardo, un capo. Muchísimas gracias, Mariana, por la invitación. Gracias a vos.